Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, hoy tenemos un tema que Dios mío, que va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que a mí me encanta el salseo, me encanta el chismecito, y cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la cosa se pone, pero que muy interesante. Así que si eres de los que aman el drama turco, los romances en la vida real, y las historias con sabor a esto no me lo esperaba, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por ahí, en las redes, en foros y en los corazones de los fans de Asteriscos en Calcap Masterisco. Hande Erçel confiesa que Kerem Bürsin siente envidia. Sí, lo escucharon bien. ¿Envidia de qué? ¿Por qué? ¿Es esto real? Prepárense porque vamos a desglosarlo todo. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. No se olviden de darle al botoncito rojo, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí estamos siempre al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, especialmente de Turquía. Así que únanse a la familia, que la pasamos genial. Ahora sí, pongámonos cómodos porque el chisme está a punto de comenzar. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es para muchos un cuento de hadas moderno, uno con sabor a Estambul, a romanticismo turco y a la efervescencia que solo los asteriscos de televisión pueden generar. Imaginen, dos estrellas en ascenso, un asterisco staff asterisco técnico dedicado, guiones llenos de pasión y una química que trascendía las cámaras. Asteriscos en Calcap Masterisco no solo fue un éxito televisivo, sino también el escenario perfecto para que Cupido hiciera de las suyas. Dos actores que se enamoraron en el set de una serie, Asteriscos en Calcap Masterisco, y que nos hicieron soñar con su romance en la vida real. Su química en pantalla era explosiva. La complicidad, las miradas, los roces, todo indicaba que Edi Serkan Bolat y Eda YLDZ, los personajes que interpretaban, no eran los únicos sintiendo mariposas en el estómago. Y rápidamente esa chispa se trasladó fuera del asterisco set asterisco. Empezaron a salir, a compartir fotos en redes, a asistir juntos a eventos, eran la pareja perfecta. Las redes sociales enloquecieron, los asterisco hashtags asterisco se multiplicaron, y los asterisco fans asterisco de todo el mundo suspiraban con cada nueva imagen. Parecía que todo era felicidad y amor, un amor digno de una asterisco dici asterisco turca. Pero como en todas las historias, incluso en las de la televisión, siempre hay dos caras de la moneda. La realidad, por muy bonita que se pinte, tiene sus matices. Después de un tiempo, la luna de miel pareció diluirse. Comenzaron a surgir rumores de separación. Las especulaciones empezaron a ganar terreno en los foros y redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja de ensueño parecía tambalearse? Y aunque ninguno de los dos confirmó abiertamente el final de su relación, las indirectas, las fotos eliminadas de las redes sociales, las declaraciones vagas y las ausencias conjuntas en eventos, fueron suficientes para que los asterisco fans asterisco más observadores y los medios de comunicación especializados se dieran cuenta de que algo no andaba bien. La magia se había roto, la armonía se había desvanecido. El cuento de hadas, al parecer, había llegado a su fin. El amor, al menos en público, había terminado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Las vidas de Hande Erçel y Kerem Bürsin se bifurcaron, pero ambos continuaron en el foco público. El escrutinio mediático, lejos de disminuir, se intensificó. Hande continuó con su exitosa carrera como actriz, participando en nuevos proyectos, protagonizando campañas publicitarias de alto perfil, y consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Su rostro se volvió familiar en anuncios de marcas de lujo, y sus proyectos en la pantalla, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso, eran seguidos con avidez por sus asterisco fans asterisco. Su popularidad, medida en seguidores en redes sociales, en impacto mediático, y en la calidad y cantidad de sus trabajos, se mantuvo en ascenso constante. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, explorando nuevas facetas de su carrera, aceptando papeles desafiantes y manteniendo una base de asterisco fans asterisco leales. Sin embargo, al menos en términos de impacto mediático, de contratos publicitarios, y de la frecuencia con la que su nombre aparecía en titulares, su presencia parecía menos constante. El brillo en comparación con el de Hande parecía un poco menos intenso. Y es aquí donde entra la famosa confesión,
que ha generado tanto revuelo. Debo recalcar para aquellos que quizás lleguen nuevos a esta historia, que no hay una declaración pública y explícita de Ande en la que diga textualmente, Kerem siente envidia. Eso no ha sucedido. Lo que ha ocurrido es que a través del análisis exhaustivo de entrevistas, gestos, publicaciones en redes sociales y sobre todo del trabajo de la prensa turca especializada en espectáculos, se ha interpretado con bastante consistencia que Kerem podría estar sintiendo cierta, digamos, incomodidad ante el éxito continuado y creciente de Ande. ¿Por qué se habla de envidia? ¿Qué elementos se han sumado a este debate? Bueno, hay varios factores que se han tomado en cuenta para llegar a esta conclusión, para construir esta teoría, para alimentar el rumor. Primero, el auge meteórico de la carrera de Ande. Después de asteriscos en Calcap asterisco su imagen, su asterisco aura asterisco se disparó. La serie, convertida en un fenómeno global, abrió puertas, expandió horizontes y la posicionó en un lugar privilegiado en la industria del entretenimiento. Las marcas la adoran, los contratos publicitarios llueven, y sus proyectos, desde la comedia romántica hasta el drama más introspectivo, son seguidos con mucha atención por el público y la crítica. Cada paso que da, cada publicación en redes, cada aparición pública, es analizada y comentada. La fama de Ande en este momento es innegable. Esto contrasta quizás con la aparente, digamos, menor exposición mediática de Kerem, al menos en comparación. Aunque Kerem sigue trabajando, su nombre no ocupa los titulares con la misma frecuencia, y sus campañas publicitarias, aunque exitosas, no tienen el mismo impacto. La diferencia, aunque sutil, es palpable. Otro factor importante es el contexto. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras, es extremadamente competitiva. La competencia entre actores, actrices, directores y productores es feroz. La búsqueda de papeles, de reconocimiento, de contratos, es constante. Y aunque Kerem Bürsin es un actor talentoso con una base de asterisco fans asterisco sólida y un currículum respetable, la realidad es que Ande en este momento está en la cima. Está en el punto más alto de la montaña, y la vista desde allí es, sin duda, espectacular. Y para un actor, para un artista, la fama, el reconocimiento y las oportunidades de trabajo son muy importantes. Son, en muchos casos, la razón de ser de su profesión. Además, las redes sociales juegan un papel crucial en todo esto. Los asterisco fans asterisco de Ande y Kerem, por supuesto, siguen pendientes de cada paso que dan, analizan hasta el más mínimo detalle. Las interacciones en redes, los me gusta en fotos, los comentarios, las reacciones a publicaciones de otros actores, todo cuenta. Todo es material de análisis y de debate. Y es aquí donde supuestamente se han detectado ciertas actitudes por parte de Kerem, que podrían interpretarse como una leve incomodidad ante el éxito de Ande. Por ejemplo, se han analizado con lupa algunas declaraciones de Kerem en entrevistas, donde, según algunos, se percibe una cierta poca valoración de los logros de Ande. O en otros casos se ha interpretado que Kerem ha intentado restarle importancia a su éxito, o incluso ha lanzado indirectas que dejan entrever una actitud un poco competitiva. Estas interpretaciones, por supuesto, son subjetivas y dependen de la perspectiva de cada uno. Pero el hecho de que se discutan y se analicen, demuestra el interés que genera esta historia. Se han estudiado con detenimiento las interacciones en redes sociales, los me gusta, los comentarios, las fotos. Y aunque no hay evidencias concretas de un comportamiento negativo, algunos asterisco fans asterisco y analistas han detectado ciertas sutilezas, ciertos matices, que les han llevado a pensar que Kerem podría no estar del todo cómodo con la situación. Repito, no hay pruebas concretas, no hay una confesión directa, no hay una frase que diga estoy celoso. Pero el análisis de la prensa especializada y la interpretación de las actitudes y declaraciones de ambos actores han llevado a muchos a creer que efectivamente Kerem Bürsin podría estar sintiendo envidia del éxito de Hande Erçel. Ahora bien, ¿es esto algo malo? ¿Es condenable? En absoluto. La envidia, en cierta medida, es un sentimiento humano muy común. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido envidia, ya sea en el ámbito profesional, personal o sentimental. Es una emoción compleja, que surge de la comparación con los demás. Y en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz, donde el éxito es efímero y la presión es constante, es aún más entendible. La presión por mantenerse vigente, por ser el centro de atención, por no ser olvidado, es enorme.
Además, no hay que olvidar que Ande y Kerem fueron pareja. Mantuvieron una relación, vivieron momentos importantes juntos, y compartieron una parte de sus vidas. Es normal que después de una ruptura cada uno intente rehacer su vida, y que en el proceso se puedan generar sentimientos encontrados, desde la nostalgia hasta la admiración, pasando por la envidia o la frustración. La ruptura, por más amistosa que sea, siempre conlleva un proceso de duelo y de adaptación. ¿Y qué hay de Ande? ¿Cómo ha reaccionado ella ante esta situación? Bueno, Ande siempre ha ido muy discreta y reservada en cuanto a su vida personal. A pesar de su fama y de la exposición mediática, ha mantenido una imagen de profesionalismo, de elegancia y de distancia con respecto a los chismes y las especulaciones. Pero a juzgar por sus declaraciones, sus actitudes y su forma de ser, parece estar enfocada en su trabajo, en su crecimiento profesional y en ser feliz. No ha dado declaraciones que confirmen ni desmientan las supuestas envidias de Kerem. Se ha mantenido en su línea, trabajando duro, demostrando su talento y consolidando su carrera. Su respuesta ha sido el éxito, la dedicación y el enfoque en sus propios proyectos. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de su separación, sigue generando interés y debate. La supuesta envidia de Kerem, a pesar de no estar confirmada, ha sido un tema recurrente en las redes sociales y en la prensa del corazón, una especulación alimentada por la fascinación que despiertan los romances de la farándula, la competencia inherente a la industria del entretenimiento y la incertidumbre que generan los secretos. Y es que, como dije al principio, los romances en la vida real siempre nos fascinan, y cuando hay drama de por medio, la cosa se pone mejor. El morbo es inevitable, la curiosidad es natural. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin siente envidia del éxito de Hande Erçel? ¿O creen que todo esto son solo especulaciones y exageraciones? ¿Creen que la presión de la fama y la competencia es demasiado alta en la industria turca? ¿O creen que ambos actores han sabido manejar la situación con madurez? Me encantaría saber sus opiniones. Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan, qué saben, qué teorías tienen. Vamos a debatir. Así que para resumir, hemos hablado de la supuesta envidia de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, analizando los factores que han llevado a esta especulación, el contexto de la industria turca, las actitudes y declaraciones de ambos actores, y la importancia de las redes sociales en todo esto. Y por supuesto hemos hablado de la química explosiva que tenían en asteriscos en Calcap asterisco, y de cómo su historia de amor en la vida real nos hizo soñar. Hemos desmenuzado el drama, el chisme y la fascinación que genera esta historia. Bueno, gente, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chisme y salseo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí y por su apoyo, por ser parte de esta maravillosa comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber lo que piensan, y compartir con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento. Y ahora, la parte que todos estaban esperando. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les dio algo de qué hablar, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chisme y el drama turco. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchas historias por contar, muchos chismes por compartir, y mucho entretenimiento por disfrutar. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.